todos mis suscriptores de mi canal de YouTube, compañeros y maestros. Mi nombre es Guadalupe Méndez Martínez, soy estudiante de la Universidad Centroamericana Única. Mi asesor es el doctor Jorge García Estrada y estamos aquí nuevamente reunidos para exponer un tema titulado Innovación desde el interior para una profesionalización del docente. Vamos a abarcar temas como los conceptos de qué es innovar, qué es innovación educativa, instituciones y políticas educativas, enseñanza, aprendizaje y los autores que contribuyeron a la innovación de la educación. Vamos a dar inicio a esta exposición mencionando que a través de la historia la educación ha sufrido cambios y transformaciones. Antes del siglo XX, la educación estaba basada en las exposiciones orales de los profesores. Los maestros tenían el control total de la transmisión de los conocimientos. Después del siglo XX, con toda la transformación tecnológica que se ha venido dando, la educación se ha modernizado con la llegada de la era digital. Entra la innovación educativa, la cual debe convertirse en una cultura más, no en una moda. Lo primero que vamos a analizar es el concepto de innovación. La innovación constituye un cambio o transformación que incide en algún aspecto estructural de la educación para mejorar su calidad. La innovación en todas las temáticas es importante, pero en lo personal, lo que a mí me interesa es la innovación educativa. ¿Por qué? Porque soy docente frente a grupo. Innovar no quiere decir tecnología nada más. Quiere decir un cambio verdadero, un cambio en que el alumno va a adquirir conocimientos de una forma práctica, de forma diferente y de una forma humana. Porque ese aspecto hay que cuidarlo mucho, porque estamos trabajando con seres humanos, estamos trabajando con alumnos. Como les comentaba hace un momento, la innovación no es tanto un producto, sino es un proceso. La innovación debe convertirse en una cultura y no en una moda, porque cada día nosotros vamos innovando cosas nuevas dentro de nuestro salón de clases. Y los alumnos tienen que ir viendo en nosotros esos conocimientos para que vayan adquiriendo también esa cultura de innovar día a día en su labor educativa. Bueno, vamos a proseguir con nuestra exposición y vamos a considerar la innovación educativa. La innovación educativa constituye un cambio que incide en algún aspecto estructural de la educación para mejorar la calidad. Aquí quiero hacer un paréntesis para comentarles que en lo personal yo imparto la asignatura de informática y que nosotros vemos como antecedentes o precursores de la computadora el ábaco. El ábaco fue el primer instrumento, la primera herramienta para comenzar a contabilizar. Fue teniendo cambios, fue actualizándose y llegamos a nuestra computadora que nosotros conocemos con el transcurso de los años. Entonces ahí es un ejemplo de innovación en lo cual los alumnos observan el cambio que ha sufrido el instrumento llamado ábaco hasta llegar a lo que nosotros conocemos, una computadora personal, una computadora laptop o por qué no, una tablet. Tomando en cuenta que siempre todas las competencias que tenemos como docentes, trabajando de una manera que el alumno le sea fácil retomar el conocimiento que le estamos dando y además que sea grata y positivo. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarles de una forma que el alumno sienta de que lo que está aprendiendo le está ayudando en su enseñanza-aprendizaje. El conocimiento debe de ser bidireccional. ¿Por qué? Porque nosotros también aprendemos de nuestros alumnos y ellos también lo hacen de una manera grata y de una manera mágica que les gusta. La innovación educativa implica la implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe de incorporar un cambio
tanto en los materiales, en los métodos, los contenidos o en los contenidos implicados en la enseñanza. En este esquema vemos cómo la innovación educativa es una transformación significativa en todos los componentes del currículo para formar personas creativas, originales, que tengan un pensamiento crítico, que sean adaptables, que tengan la capacidad para resolver problemas, que manejen información, que trabajen en forma colaborativa o en equipo y que tengan la capacidad de comunicarse. Estas características hacen que se dé la innovación educativa en nuestras escuelas y en nuestros salones de clase. A continuación vamos a hablar de las instituciones educativas. Y aquí hay una pregunta que pues yo me he planteado al momento de estar investigando este tema. Y es la siguiente: ¿será importante innovar en el área de educación? Yo considero que sí. Yo soy docente frente al grupo y considero que falta mucho por hacer en cuanto a la educación con respecto a la innovación. ¿Por qué? Porque como docente innovador yo tengo que ser una persona que cuente con los materiales necesarios para poder enseñar a mis alumnos las herramientas necesarias para que sean alumnos innovadores. Y por el momento, pues ahorita el país atraviesa cierta crisis económica, que las escuelas no están dotadas ni de internet. Y nos encontramos con ese problema, por lo cual considero que eso lo deben resolver las instituciones educativas. Las instituciones educativas deben de generar un ambiente de innovación, es decir, lugares donde se genere experiencias, donde en cada momento en que el alumno esté ahí, sienta que ha tenido un tiempo significativo en cuanto a su aprendizaje. Es por eso que en una escuela innovadora rápido se detecta. ¿Por qué? Porque tiene propuestas innovadoras y eso es más fácil de identificar, porque su número de alumnos que egresan y que ingresan a la escuela es mucho mayor que las escuelas tradicionales. Los alumnos egresados de escuelas innovadoras tienen un alto índice de aceptación en las escuelas de nivel superior. En el caso de nosotros que trabajamos en el bachillerato, el índice de aceptación a escuelas de nivel superior se ve reflejado cuando los maestros nos preocupamos por innovar nuestras clases, aunque sea con herramientas básicas o con nuestros propios recursos. Tratamos de innovar las clases para que los alumnos capten más el aprendizaje y nos presten más atención en nuestras clases. Bueno, vamos a hablar ahora de la política educativa. La política educativa es una herramienta que tienen los gobiernos para involucrarnos a nosotros como docentes y a ellos como autoridad en la producción y distribución de conocimientos para la sociedad que nosotros vivimos y para la cual nosotros trabajamos. A continuación les voy a mostrar un esquema que habla de la política educativa, la política de la educación, la política educativa y las investigaciones sobre políticas y programas. Actualmente, esta combinación junto con la creatividad no va a generar estudiantes creativos que propongan cosas nuevas, es decir, que logremos una modernización en la escuela. ¿Por qué? Porque el modelo de la educación tradicional se refiere a la elaboración de programas de estudios en el cual el alumno es el actor principal y no se considera como un actor principal, sino se considera en un segundo plano. ¿Por qué? Porque el gobierno considera otras características de menor relevancia cuando se elaboran los programas de estudio. Y actualmente seguimos trabajando con el modelo tradicional. Tenemos que innovar para que los alumnos aprendan y valoren la innovación educativa. De otra manera, vamos a avanzar porque el programa de estudios maneja unos contenidos y a veces en las aulas no tenemos las herramientas ni el internet
para poder implementar en la enseñanza-aprendizaje. Es necesario llegar a considerar la modernización en las escuelas para que se puedan adecuar a los nuevos tiempos. De otra manera, no vamos a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje tal como lo pide la innovación educativa. Prosiguiendo con nuestra exposición, vamos a hablar ahora del proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje gira alrededor de unas nuevas tendencias en torno al aprendizaje. El paradigma que resulta del cambio en la educación por la inclusión de las TIC es presentar un reto para el docente, ¿sí? Este reto se constituye por la necesidad de adquirir competencias docentes, tanto en el ámbito pedagógico como en el ámbito tecnológico. Realizando la investigación encontré que la enseñanza-aprendizaje tiene una nueva tendencia, que es la educación expandida. Esta educación expandida combina la educación formal, la educación informal y las tecnologías. Y eso hace lo que se produce o se lleva a cabo como la educación a distancia. En el proceso de enseñanza y aprendizaje nos encontramos con tres elementos básicos, que son los alumnos, los docentes y la evaluación. Los estudiantes deben trabajar en forma colaborativa y su enseñanza debe estar basada en las soluciones de problemas, ya que esto nos va a ayudar a resolver los problemas que se le presenten a futuro en su vida estudiantil y a futuro. Los alumnos para este proceso de cambio son el motor para el cambio de vida con la innovación educativa. El alumno debe tener iniciativa para tomarlo como un medio del cual ellos van a aprender, ¿sí? Ellos van a aprender porque van a estar autodirigidos con el proceso de aprendizaje. Esto le va a dar la autonomía y a la vez lo va a llevar a un proceso de autorregularización que va a estar enfocado y orientado por los docentes. Nosotros como docentes ahí vamos a ser los guías, vamos a ser los orientadores de nuestros alumnos, más ellos son los que deben tener la iniciativa y la autonomía para desarrollar sus actividades dentro y fuera del salón de clase. Otro elemento importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje somos nosotros los docentes. Los docentes normalmente estamos acostumbrados a trabajar de una forma aislada, de no compartir nuestros conocimientos con nuestros propios compañeros de asignatura. Esto porque hay un recelo, porque así estamos acostumbrados a ese trabajo, pero para innovar, para ser docentes innovadores, tenemos que compartir nuestros conocimientos, tenemos que compartir nuestras prácticas y, ¿por qué no?, formar modelos interdisciplinarios. Si queremos que se dé la innovación educativa, tenemos que ser agentes de cambio. El docente debe también tratar de innovar y fomentar los valores a nuestros alumnos, porque de eso va a depender que el estudiante sea responsable, sea respetuoso, ahora sí, tome en cuenta los valores, ¿verdad?, que nosotros le estamos indicando. Y como docente también nosotros podemos percatarnos si el alumno aprendió o no aprendió. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio de la evaluación. Bueno, continuando, vamos a hablar ahora de la evaluación. La evaluación que nosotros hacemos con nuestros alumnos debe de ser una evaluación diagnóstica. Cuando nosotros iniciamos a trabajar con los alumnos, debe de ser una evaluación, una coevaluación, debe ser una autoevaluación, ¿sí? Y debe ser una evaluación que nosotros llamamos heteroevaluación. ¿Por qué es necesario llevar a cabo esos momentos de la evaluación? Para conocer si el alumno está aprendiendo, si el alumno está atendiendo y también para saber si el alumno está o no adquiriendo los conocimientos. Debe marcar también los pilares de la educación, que es el saber ser,
el saber hacer y el saber conocer. Teniendo estos pilares bien establecidos, se pueden utilizar rúbricas. Estas rúbricas tienen los aspectos que nosotros vamos a considerar para evaluar una actividad, para evaluar una exposición, para evaluar un trabajo de investigación. Estas rúbricas tienen los puntos a evaluar y los porcentajes que le vamos a dar. Los portafolios de evidencia, también ahora digitalizados, son instrumentos muy valorados y muy utilizados. Son idóneos para explorar el desempeño, tanto como de actitudes como de conocimiento de nuestros alumnos, ya que con ellos nosotros podemos evaluar también el aprendizaje de los estudiantes. El portafolio digital tiene la función de ayudarnos, porque evalúa a tanto los alumnos como a los maestros. A nosotros en las supervisiones académicas siempre nos piden al azar un portafolio de evidencias de los alumnos, porque cotejan lo que está en la planeación didáctica con lo que el alumno tiene en su portafolio de evidencias. Y de esa forma se confronta lo que dice la planeación y lo que hacemos en el salón de clases. A continuación vamos a hablar sobre los autores que contribuyeron con sus aportaciones a la innovación de la educación. A continuación vamos a hablar de la doctora Frida Díaz Barriga. La doctora nos habla que la oferta educativa está sustentada en las TICs, las tecnologías de información y comunicación, y que éstas deben de estar orientadas hacia un apoyo tecnológico. Habrá momentos en donde la educación bajo este proceso no sea formal, pero sí necesariamente debe de ser tecnológico. Las TICs aplicadas a la educación no garantizan por sí mismas la inclusión, la equidad social, ni la calidad. La tecnología debe ser utilizada para reproducir y hacer más eficiente el modelo de enseñanza. En este sentido, la innovación no solo es producción de nuevos conocimientos, sino el acompañamiento que estas conocen, ¿sí? que estos conocimientos tienen para que sean una mayor proporción y lleguen a más estudiantes. Según los estudios de la doctora, en países de alto desarrollo económico y tecnológico, la educación está siendo un éxito y ha avanzado. Y su ruta está en el incremento del aprendizaje académico y el aprendizaje significativo. En este sentido, la doctora muestra 3 dominios. El primer dominio es el profesor innovador, donde se dan los medios. El segundo dominio es la naturaleza de la innovación misma, donde se dan los recursos. Y el tercer dominio, que es el contexto donde tiene lugar la innovación. Y ahí se da la infraestructura tecnológica, tal como lo muestra la diapositiva que se está exponiendo en este momento. Uno de los autores que hicieron aportaciones a la innovación en la educación es el doctor Lorenzo García Aretio. Su aportación del doctor Lorenzo García Arieto es la siguiente. Comentaba que se tiene que tomar a la tecnología como un aliado y no como una herramienta que te ayude durante todo el proceso educativo de la educación, ya que no puede ignorarse la tecnología. Se puede competir cuando un alumno, por ejemplo, que utiliza el celular en la clase. Y nosotros no le podemos decir al alumno que no lo saque o que no lo utilice, porque estaríamos contradiciéndonos con la innovación educativa.
Normalmente nosotros tenemos que considerar en nuestra planeación académica el uso del celular para los temas que estén considerados, porque de lo contrario, si nosotros bloqueamos al estudiante al uso del celular, estamos contradiciéndonos en cuanto a la innovación educativa. Gracias a la innovación tecnológica del autor Lorenzo García Vieto, el aprendizaje individual y en grupo está siendo posible de manera eficaz, sin necesidad de ir a un salón de clases, porque este personaje fue precursor de la educación a distancia, ¿sí? Gracias al doctor García Vieto, con sus aportaciones que hizo a la educación, se dio la educación a distancia, la cual ahorita nosotros estamos haciendo uso de ella, porque estamos trabajando con los temas de exposición gracias a la educación a distancia. A continuación, me gustaría comentar lo siguiente: los aspectos o los rasgos de integración de las tecnologías en la educación. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿cómo incorporamos las herramientas tecnológicas en una clase? Bueno, para hacerlo necesitamos de estos rasgos, de la apertura y la flexibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, ahora sí, no importa el lugar, no importa la hora, pero podemos tomar una clase si estamos trabajando en este enfoque. La eficacia en el proceso de evaluación. En este caso nosotros podemos revisar una actividad de los alumnos si nos lo mandan por nuestro correo, si nos mandan el video, suben el video en YouTube, ¿sí? La formación permanente. La formación permanente, no existe herramienta definitiva. En todo momento nosotros nos podemos actualizar. El aprendizaje activo y colaborativo. En este caso es constante, ¿sí? Va más allá de un solo momento. Nosotros podemos aprender en el momento que nosotros decidamos. El siguiente autor, llamado Isidro Moreno Herrero, hace una revelación de las ideas de estos medios y recursos didácticos. En uno de sus artículos nos habla que la educación se ha transformado a partir de varios tipos de procesos didácticos. En este caso, desde los soportes de papel, que nosotros aquí los podemos observar, los libros de divulgación, de texto, consulta, información y actividades, hasta pasar a las técnicas blandas. Las técnicas blandas, que son las pizarras, los rotafolios, los paneles, los carteles, los anelogramas, los dioramas, etc. Llegando así a los audiovisuales, que son los medios de comunicación, que son los sistemas de audio, la radio, la televisión, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, este autor, este doctor, hizo sus aportaciones hasta llegar a lo que nosotros conocemos como los sistemas informáticos. El doctor Moreno habla sobre la importancia de que el maestro está dentro del proceso de innovación y que se debe desarrollar a la par con sus estudiantes. Tenemos los sistemas informáticos que son los que nosotros estamos utilizando actualmente, ¿sí? Porque en este caso tenemos el internet y que de una u otra forma nos sirve para dar clases con nuestros alumnos en una educación a distancia o en una educación híbrida como la que vamos a comenzar el próximo semestre. Para concluir ya la exposición, ¿sí?, me gustaría comentar la siguiente reflexión. No dejar que el pasado se plantee en nuestro camino hacia el futuro, porque el futuro va a ser diferente y tenemos que desaprender la manera como hemos aprendido y actuado en el pasado, para poder aprender y actuar en el futuro, y así poder realizar la innovación educativa como docentes. Anexo las referencias de donde fue tomada la información para esta investigación. Espero sus comentarios en mi canal y muchas gracias por su atención.